Hola, soy Eduardo Antonio Pérez Morales. Quiero hacer una exposición acerca de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Un trabajo que fue realizado por Edgar Morin, quien contó con el apoyo de la UNESCO dentro del proyecto Educación para un Desarrollo Sostenible. De acuerdo a Morin, los 7 saberes necesarios para la educación del futuro son: primero, cegueras del conocimiento; segundo, principios de un conocimiento pertinente; tercero, enseñar la condición humana; cuarto, enseñar la identidad terrenal; quinto, enfrentar las incertidumbres; sexto, enseñar la comprensión; y séptimo, la ética del género humano. En las cegueras del conocimiento, Morin asume que todo conocimiento conlleva el riesgo de error e ilusión. Aquí tiene en cuenta 5 aspectos, de los cuales son los siguientes. Primero, talón de Aquiles del conocimiento. Segundo, el imprinting y la normalización. Tercero, noología. Cuarto, lo inesperado. Quinto, la incertidumbre del conocimiento. Dentro del talón de Aquiles del conocimiento, Morin encuentra los errores mentales, los errores intelectuales, los errores de la razón y las cegueras paradigmáticas. Entre los errores mentales se encuentra la dificultad para distinguir la alucinación de la percepción, el sueño de la vigilia, lo imaginario de lo real, lo subjetivo del objetivo. Para Morin, la memoria es la fuente irreemplazable de la verdad, pero puede estar sujeta a errores e ilusiones, lo cual se puede expresar en el egocentrismo, en la necesidad de autojustificación o en la tendencia de proyectar sobre otro algo. Los errores intelectuales son aquellas doctrinas, teorías o ideologías que no solo están sujetas al error, sino que también los protegen a ellos y a las ilusiones. Sabiendo que las doctrinas son teorías encerradas en sí mismas y absolutamente convencidas de su verdad, son invulnerables a cualquier crítica que denuncie sus errores y por ello generalmente mantienen engañado al ser humano. En los errores de la razón, tanto la racionalidad como la racionalización juegan un papel fundamental, ya que la racionalidad es abierta al diálogo y la racionalización es cerrada y tiende a encerrarse en una doctrina. Por tanto, puede promover el error. Por ello, la educación debe cultivar en los estudiantes la racionalidad. En cuanto a las cegueras paradigmáticas, hay que decir que muchas veces los individuos piensan y actúan según los paradigmas inscritos culturalmente en ellos, no sabiendo que quizás muchos son equivocados, pero como están establecidos, la mayoría sigue la ruta que estos trazan. El segundo aspecto de las cegueras del conocimiento es el imprinting y la normalización, los cuales son paradigmas que se traducen en convicciones y creencias que imponen a los individuos de una sociedad cierto tipo de comportamientos. El imprinting, por ejemplo, marca a los humanos desde su nacimiento. Los niños tienen un comportamiento específico con los padres y cuando van a la escuela adquieren otro. La noología tiene que ver con el espíritu. Allí se alojan las creencias y los mitos pueden adquirir consistencia y afectar nuestra manera de comportarnos o ayudar a destruir el conocimiento científico o intelectual que tengamos. Lo inesperado. Hay que estar preparado para lo inesperado. Y una vez esto ocurra, hay que ser capaz de revisar nuestras teorías e ideas para ver si se puede o no acoger eso que ha llegado. Este debe ser uno de los retos de la educación del futuro.
la incertidumbre del conocimiento. En la búsqueda de la verdad, las actividades autoobservadas deben ser inseparables de las actividades observadas, las autocríticas inseparables de las críticas, los procesos reflexivos de los procesos de objetivación. Se debe instaurar la convivencia de las ideas y de los mitos que se tienen. Por ende, la mente humana debe desconfiar de sus productos de ideas. Es un deber importante de la educación armar a cada uno en el combate vital para la lucidez. El segundo saber para la educación del futuro son los principios de un conocimiento pertinente. Aquí, Edgar Morin asume que la educación debe promover una inteligencia general apta para referirse de manera multidimensional a lo complejo y al contexto en una concepción global. Para ello, tiene en cuenta tres conceptos, los cuales son la pertinencia en el conocimiento, la inteligencia general y los problemas esenciales. En cuanto a la pertinencia del conocimiento, considera que es necesario tener en cuenta el contexto de los conocimientos para que estos tengan sentido y que en la adquisición de un conocimiento pertinente, el ser humano debe reconocer que es complejo y multidimensional, porque es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo y racional. El aprendizaje por disciplinas impide ver lo global y lo esencial y diluye la responsabilidad individual en la resolución de problemas. Es importante ver las relaciones entre el todo y las partes. Por ello considera que es necesario enfrentar la complejidad, es decir, cuando son inseparables los componentes interdependientemente de un todo. Todo esto está sujeto al concepto de indivisibilidad. En la inteligencia general, la educación debe favorecer la actitud natural de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales y correlativamente estimular el empleo total de la inteligencia, como por ejemplo a través de la curiosidad. Los problemas esenciales por su parte son de tres tipos. Ellos son la disyunción y especialización cerrada, la reducción y disyunción, la falsa racionalidad. En cuanto a la disyunción, los problemas esenciales nunca son fraccionados y los problemas globales son cada vez más esenciales. La inteligencia parcelada rompe lo complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los problemas, separa lo que está unido. La falsa racionalidad es la racionalización que es cerrada a sus conceptos. Ocurre cuando se descomponen los principios mayores de un conocimiento pertinente para imponer otro. El tercer saber es enseñar la condición humana, donde Morin establece que la educación del futuro debe ser una enseñanza centrada en la condición humana, teniendo en cuenta las esferas en las que se desenvuelve. Para ello tiene en cuenta tres aspectos. Primero, el arraigamiento y desarraigamiento. Segundo, lo humano del humano. Y tercero, la unidad y la diversidad humana. En cuanto al arraigamiento y desarraigamiento, debemos reconocer nuestro doble arraigamiento en el cosmos físico y en la esfera viviente, al igual que nuestro desarraigamiento propiamente humano. Estamos a la vez dentro y fuera de la naturaleza. Somos seres cósmicos y a la vez terrestres. Es por ello que en la educación del futuro se debe propender por dejar claro que no estamos solos y que el universo es muy amplio, en donde hay diversas clases de personas, ideologías, pensamientos y quizás hasta otro tipo de individuos que posiblemente tienen mayor grado de evolución que los humanos y que el planeta no es solo nuestro, que hay otros seres que necesitan de nosotros, a la vez nosotros de ellos. Desde allí
el concepto de hombre tiene un doble principio, un principio biofísico y uno psicosociocultural. Ambos principios se remiten el uno al otro. Somos el resultado del cosmos, de la naturaleza, de la vida. Pero debido a nuestra humanidad misma, a nuestra cultura, a nuestra mente, a nuestra conciencia, nos hemos vuelto extraños a este cosmos, que no es secretamente íntimo. Por lo cual, la escuela debe enseñar a entender el origen de la humanidad dentro de su cosmos. En lo humano del humano, Morin establece que el hombre es un ser biológico que tiene una cualidad cultural que le ayuda a comportarse de acuerdo a unas normas y parámetros. Sin la cultura, fuese quizás como el resto de los animales. Esta cultura se articula con el cerebro y la mente, en el sentido en que en estos se desarrolla la conciencia y el pensamiento. Por otro lado, es importante tener en cuenta la relación razón, afecto e impulso, en donde la escuela debe propender a formar en la buena toma de decisiones, las cuales deben inclinarse especialmente a la razón, en lo posible evitando actuar por impulsos o intereses. En el bucle individuo-sociedad-especie, los individuos son el producto del proceso reproductor de la especie humana y la relación entre los individuos produce la sociedad y esta última es quien establece los parámetros culturales a seguir, razón por la cual es un reto que la educación conlleve a convivir con los demás, respetando mi espacio y el de los otros. En la unidad y diversidad humana, Edgar Morin establece que la educación del futuro deberá velar porque la idea de la unidad de la especie humana no borre la de su diversidad y que la de su diversidad no borre la de la unidad. Todo ser humano es una unidad genética que tiene su propia singularidad anatómica y fisiológica, pero que a la vez se desenvuelve en un entorno social, por lo cual debe estar preparado para ello. En este sentido, hay que dejar claro la diversidad social y cultural en la que vivimos, y por ello debemos ser respetuosos de los demás, independientemente de que seamos una unidad con capacidad para actuar libremente. Además de actuar de manera racional, se debe formar al hombre para que sea afectivo, trabajador, administrador de sus recursos, sociable, que utilice la imaginación para resolver sus problemas. Por ello, la educación del futuro deberá enseñar a comprender las múltiples facetas del ser humano y por ende su complejidad. El cuarto saber es enseñar la identidad terrenal, en donde hay que enseñar a tener un pensamiento policéntrico, capaz de apuntar a un universalismo no abstracto, sino consciente de la unidad-diversidad de la condición humana. Se debe educar para la identidad y conciencia terrenal, ya que vivimos en un mundo cada día más globalizado. Tenemos acceso a un mar de información que puede impedirnos observar más allá, pero esta debe ser usada para estar conscientes de lo que nos une y de lo que nos aleja. Debemos tener claro que esta globalización no ha sido del todo buena para el común de las personas, a pesar de que ella ha ayudado a resolver muchos problemas para el hombre con el desarrollo de las biotecnologías. También es cierto que ha generado en las potencias mundiales el deseo de expandirse cada día más, muchas veces por encima de los otros, cosa tal que ha ocasionado conflictos y por ende guerras que han dejado muchas víctimas
a lo largo de la historia. Es por ello la necesidad de incentivar el surgimiento de la ciudadanía terrestre, en donde se cultive la conciencia antropológica que reconoce nuestra unidad en nuestra diversidad, la conciencia ecológica para que conlleve a tener un planeta autosostenible, la conciencia cívica terrenal donde haya responsabilidad y solidaridad con el resto de los que viven en la tierra, conciencia espiritual de la condición humana que permita criticarnos mutuamente, autocriticarnos y, por supuesto, comprendernos entre sí. Enfrentar las incertidumbres. La educación debe enseñar al estudiante a reconocer y aceptar la incertidumbre. La certeza no es más que nuestra percepción ilusa de la realidad, que ésta es un tanto escasa, porque navegamos en un océano de incertidumbre que tiene algunos archipiélagos de certeza. Se le debe hacer saber al estudiante que las civilizaciones tradicionales vivían con la certeza de un tiempo cíclico y que la civilización moderna ha vivido con la certeza del progreso histórico, que este progreso no es aún ciertamente posible, pero a la vez es incierto. La historia avanza a través de innovaciones y creaciones internas o externas, que muchas veces organiza o desorganiza el sistema. Por ello, la evolución no ha sido lineal, ya que en algunos momentos han ocurrido avances o retrocesos por hechos previamente ocurridos. Por ello, el mundo siempre ha estado en un juego de orden, desorden y organización, porque el devenir siempre ha sido incierto. Es necesario aprender a navegar en el mundo de incertidumbre mencionado anteriormente, ya que a diario el mundo cambia. Cambia el mundo de las computadoras, el mundo de la medicina, de los negocios, de la educación, entre otros. Por ello, debemos desarrollar un pensamiento que reconozca y enfrente las incertidumbres de nuestro tiempo, que enseñe principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos y modificar nuestro actuar a fin de contrarrestar nuestros efectos. El sexto saber es enseñar la comprensión, en donde uno de los objetivos de la educación no debe ser solo la comprensión de las matemáticas o cualquier disciplina, sino también la comprensión entre los seres humanos. Para ello, Morin tiene en cuenta 5 aspectos. Primero, las dos comprensiones. Segundo, una educación para los obstáculos a la comprensión. Tercero, ética de la comprensión. Cuarto, la conciencia de la complejidad humana. Y quinto, comprensión ética y cultura planetaria. Las dos comprensiones. Hay dos comprensiones, la comprensión intelectual u objetiva y la comprensión humana intersubjetiva. De la misma manera, hay dos obstáculos a estas comprensiones: los obstáculos a la comprensión intelectual y los obstáculos interiores. Los obstáculos a la comprensión intelectual son el ruido, la ignorancia de ritos y costumbres y la incomprensión de los valores éticos. Los obstáculos interiores, por su parte, son el egocentrismo, que está relacionado con la valoración excesiva del yo, el etnocentrismo y sociocentrismo, que tiene que ver con las xenofobias y el racismo, y el espíritu reductor, que es la reducción a otra persona. En la ética de la comprensión, si sabemos comprender antes de condenar, estaremos en la vía de la humanización de las relaciones humanas. Esto tiene que ver con el bien pensar y la introspección. En la conciencia de la complejidad humana, debemos estar abiertos a los demás, independientemente de la condición de cada cual, siendo tolerantes en nuestras diferencias, es decir, en nuestras ideas y convicciones.
En la comprensión ética y cultura planetaria, la comprensión de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad es en donde las culturas deben aprender las unas de las otras. El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos. El séptimo saber de la educación para el futuro es la ética del género humano, en donde Edgar Morin establece que la educación debe contribuir a una toma de conciencia de nuestra tierra patria y también a que esta ciudadanía se traduzca en la voluntad de realizar la ciudadanía terrenal. Para ello, tiene en cuenta tres aspectos. Primero, enseñar la democracia. Segundo, enseñar la ciudadanía terrestre. Tercero, la humanidad como destino planetario. Considera que la democracia constituye un sistema complejo en cuanto que vive de pluralidades, de competencias y antagonismo, permaneciendo como una comunidad donde prima el consenso y el diálogo a pesar de las diferencias que existan. En la democracia, el individuo es ciudadano y responsable, expresa sus intereses y ayuda a su ciudad. Esta debe trabajar para que la especie humana se desarrolle y dé al fin con la participación de los individuos y de las sociedades. Gracias.